Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de geriatría. El día de hoy, la doctora Carmen va a hablarnos acerca de salud oral para el geriatra. Adelante, Carmen. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Carmen Hernández. El día de hoy vamos a hablar acerca de salud oral en la persona mayor y específicamente me quise concentrar en cuáles son los efectos que tiene sobre las esferas de la valoración geriátrica integral. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es qué compone todo el sistema bucodental. Vamos a ver cuáles son los problemas más comunes, los cambios del envejecimiento propios del sistema estomatognático, así se llama, los problemas que son comunes en las personas mayores, cuál es el efecto que tiene sobre la salud global de la persona mayor y también en la creación de síndromes geriátricos. Vamos luego a integrar conceptos de lo que hemos aprendido hasta ese momento y vamos a hablar un poco de las intervenciones que nosotros como geriatras podemos hacer y pues al final algunos mensajes y preguntas que me gustaría que se llevaran a casa. Para empezar, decir exactamente qué es la salud oral, ¿verdad? Porque no es nada más cómo se ven los dientes, sino también es la habilidad para hablar, para sonreír, incluye también el hecho del sentido del sensorial, del olfato, del gusto, masticar, deglutir, también la expresión de muchas emociones a través de las expresiones faciales. Esto tiene que ser con seguridad, sin dolor, sin incomodidad o enfermedad. Entonces, hay que como ponernos en contexto de que la salud oral es parte de lo que es el envejecimiento exitoso, porque hay una relación clara entre la salud oral, la salud global y la longevidad saludable. De hecho, incluso actualmente la Organización Mundial de la Salud incluye la salud nutricional y la salud oral como elementos clave para un envejecimiento exitoso. Entonces, es importante integrar la salud oral dentro del sistema de salud que tenemos a nivel nacional. Además, esto no es nada más ver enfermedad, ¿verdad? Es una atención centrada en el paciente, es ver la funcionalidad oral del paciente y por lo tanto detectar enfermedades y poder intervenir a tiempo para evitar complicaciones después. ¿Cuáles son los cambios que son propios y relacionados a la edad? Para de esta forma saber si es un envejecimiento normal o si es un envejecimiento patológico. Entonces, el sistema estomatognático está compuesto tanto de la dentadura, las estructuras de soporte, o sea, los ligamentos que están sosteniendo los dientes, incluso están asociados a los componentes esqueléticos, mandíbula y maxilar, y también a las musculares, vaya, y también a las articulaciones, o sea, la articulación temporomandibular. Con cuidado regular podemos tener un sistema estomatognático funcional, no necesariamente perfecto, pero sí funcional a través de toda la vida de un individuo. Y aquí es importante entender que perder piezas dentales no es parte del envejecimiento normal, sino más bien es la acumulación de enfermedad bucodental. Entonces, está difícil definir cuándo empezamos a ver un envejecimiento por patología de salud bucal a cuándo vemos algo que es propio del envejecimiento, porque no podemos aislar simplemente lo oral, o sea, la salud oral con la salud global. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando durante el resto de la presentación. Cosas que vemos en todos los pacientes mayores, que yo creo que ustedes también ya los han observado. Número 1, la apariencia de los dientes es diferente a las personas jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Hay un desgaste dental, principalmente de los dientes delanteros, los dientes incisivos. Lo más común es que ocurra una decoloración oscura en el esmalte, que haya líneas de fractura en el esmalte, que haya astillado, como se puede ver aquí, y exposición de la dentina, que es, por ejemplo, en esta parte de aquí. Sin embargo, esto puede ser propio del uso de los dientes, vaya. Cuando ya hay después hablaremos de cómo se vería la enfermedad cuando se presenta, pero estas son cosas que podemos observar que son propias del desgaste vaya, dentro de la edad del individuo. Ahora, este es algo muy importante que deberíamos de tener en cuenta porque es una de las partes de la salud oral que debemos de evaluar siempre y que no siempre tampoco están
a nuestra vista para evaluar. Ahora, ya más adelante les hablaré por qué digo esto, pero es importante mencionar que incluso los dientes pueden tener movimiento fisiológico, pero este movimiento es menos de 1 milímetro. Cuando hay por ejemplo, una recesión de las encías de más de 3 milímetros, se considera que es algo patológico, sobre todo si hay movilidad de la pieza. Y esto quiere decir que puede haber un cambio del índice entre la corona y la raíz. La corona es lo que nosotros debemos de ver del diente y la raíz es lo que no debemos de ver en el diente si está el periodontium sano. El problema es que la periodontitis no es una enfermedad propia de la persona mayor, sino que es un proceso que inicia incluso desde los 30 años y que más o menos se va incrementando la severidad de forma constante hasta los 80 o más años. Y a menudo esta enfermedad afecta sobre todo a los dientes que tienen múltiples raíces, es decir, a los molares. En cuanto a los cambios que pasan en la mucosa oral, número 1, perdemos fibras elásticas, hay desorganización de las fibras de colágeno del tejido conectivo. También la microvasculatura tiene alteraciones y por lo tanto va a afectar la cicatrización de las lesiones en la boca. También existe mayor permeabilidad de las células epiteliales y esto también puede afectarnos a que vaya hacia la circulación sistémica. Y por otro lado, tal vez no lo habíamos considerado, pero incluso en la absorción de medicamentos que se dan en este nivel, en sublinguales. Y algo que también yo creo que todos conocemos y que a veces no lo contamos parte como de la mucosa oral, es que el sentido del gusto cambia en las personas mayores, teniendo una mayor tendencia a elegir alimentos que son mucho más dulces o mucho más salados. En cuanto a la función de las glándulas salivales, usualmente lo que sucede durante el envejecimiento es que ocurre la hiposalivación. No tanto que sea por una cuestión per se del envejecimiento, sino que tiene que ver también con el número de medicamentos que estamos consumiendo, con los efectos adversos que tienen los medicamentos, porque hay medicamentos que ocasionan la xerostomía. Algunos de estos y los que más hemos vigilado siempre son los anticolinérgicos, pero solo son algunos de los medicamentos que tienen efecto mayor sobre causa de xerostomía. Sin embargo, también vale la pena destacar que la composición de la saliva va cambiando conforme vamos también envejeciendo. Y esto nos hace, de hecho, la saliva tiene algunos componentes que nos ayudan a protegernos contra las bacterias. Entonces nos hace más proclives a infecciones bacterianas en boca. En cuanto a la articulación temporomandibular, parece haber, no hay un consenso de si hay o no realmente un envejecimiento de la articulación, porque únicamente lo que han detectado es que hay más quejas de síntomas en alteraciones de este tipo en esta articulación. Sin embargo, per se, no hay algo asociado al envejecimiento aquí. Esto creo que es de las cosas más importantes y de las que deberíamos de fijarnos más como geriatras, acerca de la función masticatoria. Porque en realidad no es que en sí el proceso esté mal, sino que más bien hay es multivariable, lo que significa que hay muchas otras cosas que al sí mismo intervienen para reducir la eficiencia de la función masticatoria. Esto puede ser el estado general de salud del paciente, también puede ser factores locales como la capacidad funcional que tiene la dentadura en sí misma. Ahora sí, vamos a ver cuáles son algunas de las patologías más importantes y más comunes en el paciente mayor. Lo que mencionábamos acerca de la hiposalivación puede afectar hasta 1/3 de la población geriátrica y como les mencionaba, no es tanto de los cambios de la edad, los cambios propios de la edad, sino más bien el tipo de medicamentos que tomamos, porque a mayor edad nuestros pacientes probablemente van a tener más número de enfermedades crónicas. Probablemente con enfermedades crónicas van a tener mayor uso de fármacos y todo esto son efectos adversos que se pueden asociar también, aparte de la hiposalivación propia que podría suceder en el envejecimiento. Ahora, lo que les había comentado anteriormente de que hay una alteración tanto en el gusto como en la deglución y por lo tanto algunos pacientes pueden presentar mayor preferencia por los alimentos que son suaves. Asimismo,
El problema de la hiposalivación cuando ya hay rehabilitación oral, es decir, que utilizamos algún tipo de placa, de prótesis, estas prótesis pueden tener menor retención al momento de usarlas debido a la hiposalivación y por lo tanto la comodidad va a ser menor y el paciente va a preferir no utilizarlo. Entonces, el desgaste dental ya dijimos que es propio del uso de los dientes, ¿verdad? Sin embargo, hay otras condiciones que pueden afectar o ampliar o hacer más importante el desgaste que se presenta en los dientes. Y esto es debido al proceso químico, no tanto de bacterias, sino el proceso químico per se, por la disminución del pH en la boca. Y esto del pH en la boca es debido al tipo de dieta que estamos utilizando, ¿ok? Entonces, hay bebidas azucaradas en específico o bebidas muy ácidas que consumen nuestros pacientes, como las bebidas de jugo de frutas, por ejemplo, son bebidas que disminuyen el pH y por lo tanto hacen mayor desgaste sobre la dentadura de nuestros pacientes. Como les decía, está altamente relacionado con el tipo de dieta que lleva nuestro paciente y puede ser tanto una causa propia de extrínseca, es decir, de la dieta, como intrínseca, de que nuestro paciente, por ejemplo, sufra de reflujo gastroesofágico. En cuanto a la caries dental, esto ya es per se la desmineralización a consecuencia de la metabolización de carbohidratos por las bacterias que están normalmente en nuestra boca. Entonces, se forma lo que conocemos como placa dental y conforme va ocurriendo este metabolismo de los carbohidratos, se va desgastando el esmalte de los dientes. Ahora, a nivel mundial, en la mitad de nuestros pacientes mayores van a tener caries. Y es una caries que no es tratada y, de hecho, la dieta sigue siendo uno de los factores principales de riesgo para formar caries. Pero después viene lo difícil. La caries es lo que comienza la enfermedad dental, pero va progresando a lo que vamos a ir viendo más adelante. Debido a que ya hemos comentado, aquí tiene un factor que influencia sobre nuestros pacientes, el hecho de que ellos prefieren alimentos más dulces. Entonces, con carbohidratos simples, evidentemente, si no se cepillan los dientes, lo más probable es que ocurra una formación de placa, bacteriana y por lo tanto, la mayor riesgo a que hagan un tipo de caries dental. Ahora, yo creo que esto debería ser algo con lo que nos podríamos quedar para siempre. Acerca de la enfermedad periodontal, nosotros tenemos todavía la capacidad, no tanto de intervenir o incluso de diagnosticar, pero sí de vigilar. ¿Por qué? Bueno, la inflamación del periodontium, o sea, lo que compone o que sostiene, por así decirlo, el diente, se destruye formando bolsas gingivales, así se llaman, y también recesión gingival, que era lo que hablábamos, que se empiezan a notar las raíces de los dientes, y por lo tanto, algo que no vemos, pero que sí sucede, es la resolución del hueso alveolar. Ahorita vamos a ver qué consecuencias tiene la resorción del hueso alveolar en los pacientes. Ahora, esto afecta incluso más que las caries dentales, o sea, el 60% de la población geriátrica va a tener periodontitis que no es ni diagnosticada ni tratada. Aparte, esta enfermedad periodontal no es nada más de si tiene o no tiene, sino de cuál es la severidad de la enfermedad periodontal y esta qué va a causar sobre las piezas dentales, porque a mayor enfermedad periodontal, mayor número de piezas perdidas dentales. Y como les dije, es una combinación entre las caries, la enfermedad periodontal y solamente considerando que la masticación se hace por el número de piezas dentales que ocluyen unas con otras, es decir, molares con molares, incisivos con incisivos, entre menor número de dientes, menos probable que haya una nutrición satisfactoria. Ahora, hay una relación, de hecho, incluso entre el número de dientes que tiene el paciente y la prevención de enfermedades no comunicables y fragilidad, así como reducción de dependencia. Lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero les voy adelantando esta información. ¿Por qué? Porque es importante reconocer que el pico, la prevalencia va aumentando con la edad, siendo el pico de incidencia a partir de los 65 años, es decir, en nuestra población.
Ahora, lo que veamos acerca de la progresión de la enfermedad periodontal. Sabemos que, bueno, nuestros pacientes pueden tener caries y también enfermedad periodontal. Esta enfermedad periodontal puede aumentar en la severidad. Puede ser leve, moderada o severa. Y depende de 3 cosas en específico. Número 1, que haya una pérdida de la inserción clínica interdental, es decir, que haya un espacio entre los dientes. Número 2, que haya una pérdida ósea radiográfica, es decir, que el hueso alveolar, que es esto que vemos acá en la radiografía, ya no cubre hasta la corona del diente, que es esto de aquí. Y número 3, evidentemente que tenemos pérdida dentaria porque ya no hay hueso alveolar y por lo tanto pierde su soporte y se cae el diente, ¿verdad? Ahora, si se fijan en esta imagen, únicamente se ve inflamada la encía. Aquí no podemos saber solo con verlo si hay o no una resorción del hueso alveolar. Y la resorción del hueso alveolar es lo que nos permite rehabilitar a nuestros pacientes. Y voy a por qué. Entonces, la resorción ósea, básicamente, que es el resultado de una enfermedad periodontal no tratada, tiene efectos tanto físicos o bueno, en la imagen del paciente, como también funcionales en la salud oral. ¿Qué quiere decir esto? Que en la física, en la parte física de cómo se ve el paciente, hay una pérdida de la dimensión vertical, que es la típica carita que hemos visto de nuestros pacientes que están edéntulos. Es una cara que está aplanada y donde los labios incluso hacen como hacia adentro. Y esto ocurre porque la mandíbula y el maxilar están perdiendo su densidad. Esto es lo que pasa con la resorción ósea. Ahora, el problema de tener una resorción ósea tan importante es que ya hay pocas opciones para ayudar a nuestro paciente a volver a recuperar la funcionalidad oral que tenía. ¿Por qué? Porque ya no pueden, hay muchas opciones, hay cementos, hay implantes, etcétera, etcétera, que se pueden utilizar mientras el paciente todavía esté en este nivel de resorción ósea. La resorción ósea va empezando en cuanto se cae un diente, no es después de unos meses o años. En cuanto se cae el diente, ya no tiene el suficiente activación a ese nivel como para mantener el hueso. Entonces, si dejamos que progrese hasta este punto en nuestro paciente, no solamente la parte física que vemos de nuestro paciente, es decir, su imagen va a estar afectada, sino también la posibilidad de rehabilitar a nuestro paciente. Bueno, algo aquí que es importante y que por la cual puse esta imagen sobre todo, es que los senos incluso se empiezan a acercar más a la parte de la resorción ósea y puede haber una mayor posibilidad de que haya infecciones intraorales. Otra cosa que tal vez no habíamos considerado tanto y que yo creo que en los últimos meses, bueno, más bien, es algo que también me ayudó a saber si quería o no hacer este tema, fue la parte de cáncer oral, porque realmente aquí en México no tenemos alguna, o bueno, que yo sepa y estuve investigando, alguna campaña así per se para detectar cáncer oral en los pacientes mayores. Y no es la primera, o sea, en el metro llevo apenas un año viendo a los pacientes y llevan 2 pacientes con cáncer oral que realmente no se había detectado antes porque no se había hecho un tamizaje antes. Y el tamizaje es tan simple como vaya a una revisión oral con su dentista, ¿verdad? Entonces, saber que el cáncer oral es la causa número 13 a nivel mundial de cáncer, o sea, es el número 13 a nivel mundial, que hay evidencia de que el consumo de alcohol está relacionado con un aumento del riesgo de cáncer de cabeza y cuello, que también el riesgo aumenta por sí solo con la edad y que aunque haya evidencia limitada, sí se ha visto que incluso la dieta tiene también un efecto sobre la aparición de cáncer oral. Y muchas veces no es doloroso, por eso también es muy difícil detectarlo si el paciente no dice que tiene algún síntoma. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte que fue, yo creo que lo que más nos va a gustar de esta plática, porque no solamente vamos a hablar de la salud oral, ¿verdad? Yo sé que no querían hablar de dientes, yo sé que quieren ver cómo afecta todo esto de los dientes a todo lo que ya evaluamos de por sí en la evaluación pediátrica integral, ¿no? Y pues por supuesto si hay aparición o no de síndromes geriátricos. Y esta era la imagen que les decía, yo sé que puede causar ternura en algunos pacientes, pero esa es la imagen real de un paciente que no fue rehabilitado
oral, o sea, que no tuvo una rehabilitación oral apropiada. Es un paciente que tiene una dimensión vertical disminuida, es un paciente que está edéntulo. Este paciente también probablemente tenga problemas, no solamente de masticar, que es lo más obvio, ¿verdad? Sino también para hablar, para comunicarse e incluso para sonreír. Solamente haciendo como que ese pequeño disclaimer. Yo sé que hubo algunas reacciones de ternura, pero no era lo que trataba de proyectar sí, yo sé, el fenotipo, yo lo sé. Bueno, entonces, era lo que les decía, que no nada más la salud oral es respecto a lo que pueden o no masticar nuestros pacientes, ¿verdad? O sea, la parte de la enfermedad bucodental tiene efectos sobre funciones avanzadas, por así decirlo, de orales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, aparte de la masticación, de la deglución, también la comunicación verbal, que era lo que les decía, también acerca de las expresiones faciales de nuestros pacientes, también de lo que pueden probar, del gusto, del sentido del gusto, y no solamente tiene efecto a nivel de los dientes, que aquí no tenemos dientes, sino que como vimos en la presentación anteriormente, hay también una resorción de hueso, es decir, que está afectando también a los huesos de la cara. Ahora, esto tiene efecto en sí mismo también con la salud en general de nuestro paciente, porque al tipo de dieta que esté utilizando nuestro paciente se puede considerar como un factor de riesgo para desarrollar otro tipo de enfermedades sistémicas como cardiovasculares, diabetes, hipertensión. Además, el paciente cuando ya se detuvo puede tener un mayor riesgo de malnutrición o incluso malnutrición en nutrientes, no necesariamente malnutrición en macronutrientes. También afecta la calidad de vida del paciente, afecta la vitalidad del paciente, afecta la funcionalidad del paciente, nos da mayor riesgo acerca de desarrollar fragilidad y evidentemente siendo la sonrisa, la comunicación verbal, la principal forma de comunicación entre los humanos, evidentemente también va a haber una influencia sobre la participación social de nuestro paciente en la comunidad. Bueno, ahora sí, yendo por los síndromes geriátricos, ¿verdad? Estábamos hablando de la esfera de la vitalidad. Entonces, el problema con la pérdida dental y con la enfermedad periodontal es que ocurre una deficiencia o desequilibrio de los nutrimentos y que va a afectar tanto la salud oral como la salud sistémica y puede resultar incluso en la aparición de sarcopenia, en la aparición de fragilidad, en la aparición de declive funcional, en la aparición en la pérdida de independencia e incluso hasta en la alteración de la función inmune. Y lo vamos a ir desarrollando un poco, pero este es un pequeño preámbulo de que no es nada más, nuestro paciente no tiene dientes, no. Todo lo que puede afectar no tener una buena salud oral en nuestros pacientes. Ahora sí, ¿cuál es la relación que tienen entre la nutrición y la sarcopenia? Pues yo creo que esta es una relación muy straightforward. ¿A qué me refiero con esto? Pues que dependiendo a la función oral que tenemos, vamos a elegir ciertos alimentos, ¿verdad? Entonces, la elección de los alimentos, usualmente en pacientes que están edéntulos, prefieren una mayor proporción de carbohidratos. Y debido a que no tienen consumo de proteína ni de fibra, evidentemente una dieta llena de carbohidratos no es la dieta más saludable. Yo creo que todos ya somos conscientes de eso. Y aparte, debido a que pues, nuestros pacientes no tienen los dientes para este tipo de alimentos, van a preferir alimentos que están más sobrecocidos y van a perder también los micronutrientes que son, bueno, parte de una alimentación saludable. Tomen agüita. Bueno, y no me lo estoy sacando así de la manga, ¿verdad? O sea, también hay metaanálisis y revisiones sistemáticas que incluso el hecho de que pierdan que estén completamente adéntulos, los aumentaba en un 21% más probabilidad de estar en riesgo de malnutrición o de tener malnutrición. Entonces, esto depende mucho de la cantidad de piezas dentales que sean funcionales. Ahora, ¿por qué estamos metiendo aquí también lo de la fragilidad, verdad? El problema de tener una mala salud oral es el efecto que va a tener sobre el proceso digestivo normal. Entonces, ya sabemos que hay una deficiencia nutricional y evidentemente, como la dieta va a cambiar, también tenemos mayor riesgo de desarrollar
fragilidad, sarcopenia y al mismo tiempo aumentar la mortalidad y la morbilidad de nuestro paciente. Y lo que decía de la deficiencia de micronutrientes es importante precisamente también por la función inmune en nuestros pacientes, porque no solamente va a incrementar el riesgo a nivel de boca, sino también la permeabilidad que hay propia del envejecimiento puede hacer que estas infecciones sean sistémicas también y que la recuperación por una mala nutrición de un episodio agudo de enfermedad sea incluso más tardado en rehabilitarse. Ahora, lo que decía de la función inmune, el problema es que una dieta alta en carbohidratos y alta en grasas saturadas, pues también involucran el desarrollo de un estado inflamatorio como el de inflammaging, en donde puede haber infecciones orales y estas infecciones orales pueden dar una inflamación sistémica de bajo grado que asociado también a la anorexia puede causar alteraciones metabólicas a nivel muscular. Y esto, ¿cómo lo conocemos? Pues como la sarcopenia, pero no apareció ahí. Bueno, hablando de la cognición, aprovechando, ¿verdad? Bueno, ahorita voy a la sarcopenia, una disculpa, pero la cognición, a lo que yo estuve revisando, es que estoy haciendo mucho énfasis en la periodontitis porque precisamente más de la mitad de nuestros pacientes no tienen un diagnóstico de periodontitis, ¿verdad? Y de hecho, los pacientes con periodontitis tienen un mayor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo leve. Sí, yo también me quedé así, o sea, ¿cómo es que los pacientes con periodontitis, algo tan simple como, o sea, no simple, ¿verdad? No quiero quitarle la importancia, pero tener periodontitis puede haber un mayor riesgo de deterioro cognitivo y, o sea, no fue el único metaanálisis y revisión sistemática que revisé, ¿verdad? Esa me gustó la imagen por el forest plot porque se ve muy así, muy contundente, pero no es la única referencia que encontré diciendo que había un mayor aumento de riesgo en el hecho de sufrir deterioro cognitivo. Y no solamente eso, sino que los pacientes que tienen ya un deterioro cognitivo base tienen una peor salud y calidad de vida en salud oral. Entonces, las condiciones periodontales, pues son condiciones que están generalmente peores en pacientes que tienen deterioro cognitivo leve, incluso comparándolo con sujetos sanos. Y pues probablemente, digo, esto lo ponen así como a forma de que sí, tal vez si hacemos una intervención temprana, tal vez si hicimos una intervención efectiva, podamos incluso tener efecto sobre la exacerbación de deterioro cognitivo en nuestros pacientes o revertirlo, ¿verdad? Pensando que el deterioro cognitivo leve bajo ciertas circunstancias incluso puede mejorar. Pero bueno, en ese punto yo creo que sí va a estar muy difícil, pero sí me gustaría que se quedaran con el hecho de que tener periodontitis te puede dar una mayor riesgo de tener un deterioro cognitivo. Ay, la sarcopenia no sale todavía. Ahorita no. Bueno, otra cosa es los problemas de la salud oral que nos pueden afectar y que también nosotros evaluamos en en la valoración geriátrica integral, es si el paciente tiene presencia de dolor, ¿verdad? Y este dolor puede ser por hipersensibilidad al mismo, puede ser por la eficiencia de la función masticatoria del paciente y por lo tanto ya hemos visto cómo esto tiene efecto sobre la nutrición. Ahora, hablando del efecto en el bienestar físico, ya me acuerdo dónde va lo de la sarcopenia, ahorita se los digo. Hablando del efecto en el bienestar físico, pues no solamente, y esto es algo que sí quiero que quede muy claro, no es solamente la parte de la alimentación, sino también es la parte que nuestros pacientes tienen con la comunidad, es decir, la conversación o mantener conexión con las otras personas en las relaciones interpersonales y que a su vez también, incluso esto como la conexión con uno u otro, está asociado también a lo de la fragilidad. Entonces es otro efecto que no habíamos tenido en cuenta de cómo puede desarrollarse este tipo de, pues este síndrome geriátrico, ¿verdad? Digo, es una de las muchas variables que puede haber en un solo paciente, ¿verdad? Pero para tenerlo en consideración también. Y no olvidemos acerca de la autoestima del paciente, ¿verdad? No es lo mismo sonreír con todos los dientes que sonreír sin algunos dientes. Y sí, hay muchos estudios, no solamente de tesis, sino también estudios de metaanálisis y revisión sistemática, en donde se ve que las personas cuando
ya no tienen dientes, tienen una evidente disminución de la autoestima que tienen sobre ellos mismos. Además, la calidad de vida, no solamente, como les digo, es en cómo nos vemos, sino en la parte de la funcionalidad, en la parte de la interacción con otros y evidentemente, pues en la parte de la autoestima, que es algo psicológico, ¿verdad? Y específicamente, hablando de la salud bucodental y la calidad de vida, hay una relación en el número de piezas dentales que vamos perdiendo conforme va avanzando la enfermedad. Y pues la distribución de los dientes, ¿verdad? De la pérdida de los dientes. No es lo mismo perder los dientes incisivos, que son los que están hasta adelante, que son los primeros que ven los pacientes, o bueno, las personas, a perder los molares, que son dientes que usualmente no están a la vista cuando sonreímos, por ejemplo. Es mi familia. Saluden. Entonces, vamos a ver cuáles son las estrategias de integración acerca de la evaluación de la salud oral en el geriatra. ¿Por qué? Porque tenemos otras cosas que no hemos considerado incluso en la valoración, bueno, que no la he mencionado todavía, que es la valoración geriátrica en la parte social, ¿verdad? Vivir solo, tener un estrato socioeconómico bajo, tener una baja cultura en salud, estos son cosas que nos hacen proclives a tener un mal suministro de comida y por lo tanto también un cuidado dental menos accesible. Entonces, no debería tratarse de que mayores estados socioeconómicos los pacientes tienen mejor salud oral, pero pues es para que consideren que también estas cosas son son factores que nosotros evaluamos y que también tienen un efecto sobre el paciente en su funcionalidad oral. Y incluso hay una forma de caracterizar al paciente en cuanto a la dependencia que tiene y la higiene oral. Como pueden ver, un paciente no dependiente, predependiente, dependencia baja, media y alta. Y estos se ven, lo que tienen de diferencia básicamente es qué tanto sus enfermedades sistémicas están afectando para que el paciente tenga una buena calidad de higiene oral. Es decir, un paciente que está sano no se va a cepillar los dientes de la misma manera que un paciente que tuvo un EBC isquémico y que no puede mover el brazo derecho con el que él se escribía e incluso se cepillaba los dientes, ¿verdad? Entonces, todas estas condiciones sistémicas también nos pueden dificultar el acceso a las clínicas dentales. Y obviamente tener mayor dificultad de acceso a este tipo de atención médica, pues hace más, tiene mayor riesgo en el paciente para que haga otras enfermedades bucodentales. Pero bueno, esto es importante porque nos gusta evaluar mucho la funcionalidad y yo creo que vale la pena que conozcan que incluso también hay una forma de evaluar la funcionalidad en cuanto a la higiene oral. Y ya vamos aquí adentrándonos a estos nuevos conceptos que estamos utilizando, porque hace poco habíamos hablado de, bueno, creo que a los alumnos no les tocó, pero hablamos de la fragilidad social y que es un concepto que se está como que está manteniendo su camino hasta el momento. Y esto es algo nuevo también, o sea, este es un artículo que saqué del Lancet del 2021 que habla acerca de la fragilidad oral. Entonces, el fenotipo de fragilidad oral es una conceptualización de la pérdida gradual de la función oral derivada a las alteraciones que impiden las funciones orales diarias. ¿Y cuáles son estas funciones orales diarias? Bueno, la capacidad de masticar, que está relacionada a la nutrición, la capacidad de deglutir, la capacidad de poder utilizar adecuadamente las articulaciones y los músculos de la boca. También el hecho de que el paciente tenga dolor o no al momento de hacer este tipo de funciones. Y no solamente hay efecto en la parte física del paciente, sino como ya vimos en la presentación anteriormente, hay un efecto también a nivel cognitivo. ¿Y cuáles son las intervenciones que podemos hacer nosotros? Pues número uno, yo creo que siempre lo hemos dicho que es la parte de la prevención, ¿no? Cepillarse los dientes. ¿Por qué? El pilar de la higiene dental es el cepillado de los dientes. Pero ahorita les voy a mencionar un fun fact que a mí también no pude creerlo cuando lo leí, pero más adelante vamos a verlo. Entonces, hay también recomendaciones acerca del tipo de pasta que debemos de utilizar. En general, cualquier pasta florada que básicamente está en el mercado es buena y se tiene que cepillar al menos 2 veces por día los dientes. Y no solamente lo digo así como, yo sé que saben, pero los pacientes con deterioro cognitivo se les olvida, ellos no lo saben. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de reconocer esa necesidad en sus pacientes y recordarles a los cuidadores que hay que lavarle los dientes a los pacientes.
Y pues también vale la pena recordar que no se deben utilizar enjuagues bucales que contengan alcohol, porque como mencioné, el alcohol es uno de los factores de riesgo también para desarrollar cáncer oral. Y tal vez la cantidad de alcohol no es importante en los enjuagues bucales, pero estoy segura que todos en algún momento seguimos consumiendo alcohol, ¿verdad? Entonces, nada más para que tengan en cuenta eso. Aparte, los enjuagues bucales que tienen alcohol usualmente pican o, bueno, arden al momento de utilizarlos. Los hábitos de salud oral, esto es algo que era el fun fact que les mencionaba hace un ratito, porque si se fijan en el Ox Radio, el tabaquismo tiene menor riesgos que no utilizar dispositivos interdentales, es decir, el hilo dental. O sea, el tabaquismo te da 2.46 y el hilo dental te da 3.53. O sea, me refiero a que no utilizar hilo interdental, o bueno, el hilo dental, te da mayor riesgo de presentar piezas dentales, o bueno, caída de piezas dentales, discúlpame, incluso antes que el del tabaquismo. Entonces, o sea, si alguien creía que por fumar ya estaban salvados de que no se les iban a caer los dientes, pues no, ¿verdad? Tienen que utilizar el hilo dental. A partir de aquí, espero que al menos nos llevamos como que una enseñanza extra para nuestra aplicación en nuestra vida diaria. Y aunque la rehabilitación prostética, que es la parte de lo que decían los implantes, lo de los cementos, lo de la resorción del hueso oral, que hay que evitarlo o detenerlo, esto incluso en muchas ocasiones en los sistemas se considera como parte de una buena salud oral. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una intervención temprana y apropiada para que nuestro paciente no presente complicaciones en el largo plazo. Y pues si ya estamos hablando de que a nosotros nos gustan mucho las escalas, pues también existen escalas para evaluar la salud oral en nuestros pacientes y la calidad de vida. Esta es una escala, en este estudio se utilizaron dos escalas en específico, la GOHI y la OIDP, en una población de Ciudad de México, y detectaron que en pacientes derechohabientes del IMSS que tenían más de 68 años, detectaron que la GOHI tuvo una mayor discriminación de las características de la población, es decir, estaba más apropiada para hacérselas a los pacientes mayores, y la OIDP es una que presentó mayor correlación con el estado de la dentición. Sin embargo, de las dos que buscaba en esta ocasión, es la GOHI la que ya tiene una validación al español. Es español España, pero es una de las escalas que podemos utilizar. Ahora, si se fijan en esta escala, no solamente dice cuántas veces has tenido que comer menos o la ingesta de los alimentos que has cambiado por culpa de tener menos piezas dentales, sino también cuántas veces no ha querido salir a la calle o hablar con la gente por culpa de sus dientes o dentadura. Entonces, no se trata nada más de evaluar el efecto que tiene sobre la nutrición, sino también los factores sociales que implican a nuestro paciente con una mala salud oral. Y pues si ya estamos evaluándolo y nosotros no podemos hacer nada porque no es parte de nuestro trabajo, por eso trabajamos en equipo, vaya la multidisciplinariedad, etcétera, pues hay que referir al paciente, ¿verdad? Si ya detectamos un problema, porque yo veo mucho, y yo lo he hecho, ¿verdad? En nuestras valoraciones geriátricas, paciente dentulo, con caries dentales, mala calidad de las piezas, y luego, o sea, nada más lo vimos y como que le cerramos los ojos y ya lo dejamos hasta ahí. Muchas veces ni siquiera nos involucramos con el equipo de dental o con el equipo de maxilofacial hasta que ya tenemos que iniciar, por ejemplo, bifosfonatos. Y es una intervención que nosotros estamos haciendo, pero las intervenciones que pudimos hacer en el estado de salud oral de nuestros pacientes venían desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Si ya estamos evaluando si presentan o no enfermedad de la salud bucal, ¿vale? Pues hay que referir al paciente una vez que detectemos este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque este proceso de la resorción del hueso, este proceso sobre la afectación social, de la afectación cognitiva, de la afectación funcional, de la sarcopenia, de la fragilidad, etcétera, etcétera, no es un proceso que va sucediendo en 1 o 2 meses, es un proceso que incluso toma años a veces en que se desarrolle y lo veamos así como en la foto que puse anteriormente. Y pues, ¿cuáles son las expectativas de un envejecimiento oral exitoso? En Japón
pues ya se ha implementado desde la década de los 1980 la campaña 80-20. Es decir, que todos los pacientes, bueno, que todas las personas de 80 años lleguen a los 80 años con 20 dientes que sean funcionales. O sea, con 20 dientes que sean oclusivos. Incluso cuando estuve investigando de todo esto, no necesitan estar todos los molares presentes. O sea, con que sean los premolares, es decir, las muelas que están después de los caninos, con eso es suficiente para que el paciente tenga una buena función masticatoria. Y de hecho, pues sí, en los estudios de revisiones sistemáticas que han hecho acerca de esta campaña en Japón, pues se ha visto que tienen una mejor condición física y de salud global los pacientes que tienen más dientes funcionales. Entonces, conclusión. Sí puse de sarcopenia, pero ya no salió. Ahorita se los presento otra vez. No te creemos, te creemos. Hasta viste, ay no, que, bueno, ya, está bien. Pero conclusión, ¿cuándo es su cita con el dentista? ¿Cuándo fue la última vez que fueron con el dentista? Porque esto se trata de hacerlo desde temprano, ¿verdad? Si ya decimos, hay que hacer ejercicio, si ya decimos, hay que tener una buena dieta, una dieta saludable para un envejecimiento exitoso, pues entonces también hay que decir, hay que lavarnos los dientes, hay que utilizar el hilo dental y hay que ir con el dentista, ¿verdad? Así como estamos exigiendo a nuestros pacientes que también tengan una buena salud física, pues vamos a exigirnos a nosotros mismos también tener, y a ellos, ¿verdad? Si ya lo estamos haciendo nosotros, una buena salud dental. ¿Por qué? Porque la mala salud es algo muy prevalente en las personas mayores, está relacionado, como ya vimos, con una mala calidad de la salud en general, está relacionado también con las enfermedades crónicas que tengan nuestros pacientes y que puedan desarrollar después, y de hecho también vemos que está relacionado con poder, o bueno, con presentar síndromes geriátricos tan importantes como son fragilidad, sarcopenia, desnutrición, etc. Y pues quería hacerles unas preguntas así como para discusión, ¿no? Y todavía tenemos tiempo. Excelente. Primero, a los maestros, me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna idea de investigación multidisciplinaria en este tema? Y también, ¿cuál ha sido su experiencia durante su práctica clínica respecto a la salud oral de sus pacientes? Doctora Abel, gracias. Primero, bueno, ahora te felicito. Primero, recordando las cosas. ¿Alguna idea de investigación multidisciplinaria? Hoy, pues muchas, ¿verdad? O sea, la verdad es que da para mucho. ¿Por qué? Porque, como dijiste durante tu plática, tiene relación con todos los aspectos de la salud y de la vida. Entonces, yo creo que se puede hacer muchos estudios para empezar observacionales y de intervención, pues obviamente de la mano de lo de odontología. Claro que sí. Ahora, mi experiencia en la práctica clínica es que pues yo creo que una tercera parte de los pacientes saben cómo hacerse los dientes. Otra tercera parte no lo hacen muy bien, pero lo hacen. Y más o menos una tercera parte, al menos de mis pacientes, no lo hacen de manera rutinaria. Sobre todo los que son más frágiles y que tienen mayor dependencia, porque depende De cuidador para del cuidador. Y a veces al cuidador no se le ocurre. Sí, precisamente. Exacto. Entonces, yo creo que es parte de nuestra función es decirle, oiga, dentro de las preguntas, ¿y qué tan seguido se lavan los dientes? ¿Verdad? También, ¿qué tan seguido es revisado por un odontólogo? Y para esto necesitamos tener el contacto de alguien que vaya a domicilio, que a veces sí, que también en lo que estuve revisando es muy difícil poder utilizar todo el equipo que utiliza odontología dentro del domicilio, sobre todo cuando es un paciente que es funcional dependiente. Exacto. Entonces, yo creo que es acordarnos, primero nosotros, y recordarles a los cuidadores. Y evaluarlo. El cuidador, el ser humano que se sabe que puede ser evaluado, es más fácil que haga las cosas que el que no. Entonces, si cada que vas a la consulta le revisas la boca y si ves los dientes mal, le recuerdas, oye, hay que lavar los dientes. A la otra, lo más seguro es que al menos antes de la consulta se lo van a dar. ¿Verdad? Entonces, y es como un recordatorio. Y la técnica correcta hay que enseñárselas. Y al ratito la pregunta va a ser,
¿Cuál es la técnica? Pero no voy a ir de Emis para arriba. Ok. Tengo otras preguntas también para mis compañeras R4. ¿Qué opinan acerca de la utilidad clínica del concepto de fragilidad oral y la funcionalidad oral? Como toda esa actividad, creo que es útil siempre y cuando hagamos algo de Intervención. para esa decisión. Si no, por más escalas que tengamos, por más que lo hagamos y lo detectamos y no hacemos nada, pues creo que no es tan ¿verdad? Y otra es que ahí entra el tema otra vez de las técnicas, ¿no? Porque igual y para nosotros es fácil decir lavar los dientes, pero qué tan fácil es cuando nos preguntan cómo le lavo los dientes o con qué, si no escupe, si ya no abre bien la boca, si ya no se puede hacer los enjuagues. O sea, este tipo de cosas también es importante que se en cuenta a la hora de utilidad. Si está padre mandarlo, pues vamos a hacer. ¿Alguien más que de la R4 que quiera? No, ya no. Bueno, de los R3, ¿sabías de la influencia de la salud oral sobre los síndromes geriátricos y cuál fue el que más te impresionó y por qué? O sea, iba a decir que sobre lo de la influencia de la salud oral sobre los niños pediátricos, acabamos de tener una clase de nutrición en adulto, en la persona mayor, dada por él. Y ya teníamos como un pequeño introducción al tema que nos diste. Nada más lo que me impresionó a mí fue lo deterioro cognitivo, viendo lo de la periodontitis de los pacientes, porque en mi mente nunca se hubiera ocurrido esta correlación de que pudiera, o sea, que hasta en el artículo dijeran que alguna vez se les podría hasta mejorar si mejoráramos la salud oral del paciente. Creo que eso nunca llegó a pasar con mi mente en su vida. Y no sé si encontraste algún otro estudio que hablara un poquito más de eso, de que ya alguien haya visto que sí mejoraba, que mejoráramos la salud bucal. Pues lo que decía el estudio es que a los pacientes a los que habían evaluado nada más mejoraba la parte de la salud oral, ¿verdad? Pero tenían que darle un seguimiento en un estudio prospectivo de mayor tiempo, determinando que el deterioro cognitivo no es algo que ocurre, vaya, en cuestión de meses, sino que en cuestión de años. Sería muy difícil evaluarlo, pero hasta este momento no vi algo así como que específico. Pero muchas gracias por la pregunta. Ale, ¿quieres decir algo? Sí. Justo lo platicábamos también en el hospital, esta correlación con el deterioro cognitivo. Y también está interesante tomar, ¿no? Que creo que en el día a día o en la exploración del paciente, incluso hospitalizado, pues no lo hacemos diario, ¿no? Y llevar como tener en cuenta esa alarma o ese foco rojo, que igual puede ser un punto de infección, igual puede ser un punto de fiebre que no identificamos a primera mano el origen, que tiene repercusiones sistémicas también, o se puede dar fácilmente una sepsis por continuidad, ¿no? A los 12 días. Y sobre todo también ya en pacientes con deterioro cognitivo, como bien decía el doctor, pues no todos se lavan los dientes, no todos se pueden comunicar determinados grados de dependencia que tienen. Y el valorar el dolor odontológico, que es uno de los más agudos que existen, pues creo que también es importante, pues, como parte de la realidad de los pacientes. Muchas gracias. A los R2, ¿cómo integrarías este conocimiento en tu valoración geriátrica integral? Pues lo que dices de hacerlo, empezar como a meterlo incluso de rutina, o sea, porque verdaderamente es algo que, como nos quedamos en el Zulia, Fino y bye. Y por ejemplo, en el metro se me ocurre que, bueno, ahí tenemos un servicio dental, no solo maxilofacial, sino tenemos dental. Sí, Entonces, ahí está la opción de, puedes referir incluso teniendo pacientes hospitalizados, los bajas a consulta, te los valoran y, o sea, puede ser durante la misma hospitalización. No tienes que esperar a darlo de alta para mandarlo a valoración. Y como dices, o sea, no solo dejarlo en caso de que estés pensando en iniciar bifosfonatos, sino que ya que detectemos que la mayoría de los pacientes o tienen muy mala calidad de dientes dentales o nula, pues, o sea, una valoración por esa parte para no solo terapéutico, sino también incluir un poquito en la prevención en el grado en que estemos, pero hasta la pura técnica de cepillado que estamos diciendo que acabamos de descubrir que no nos lavamos en el. Entonces, eso también es importante. Bueno, muchas gracias, Monse. Y para los R1,
el que quiera participar. ¿Consideras importante que en tus ingresos de medicina interna se realice una valoración dental inicial? ¿O qué te gustó más del tema y cómo te gustaría profundizarlo? Yo creo que sí sería necesario, o sea, porque yo hasta este mes que estoy empezando a feria, fue cuando realmente, cuando nos empecé de, a ver, habrá que buscar realmente el fin del dentro o no, y es algo que incluso desde medicina interna, o sea, pero ya después me he dado cuenta que no tenían dientes. Y también en estos días que he estado ahí en feria, ya van 2 pacientes que vienen en Enturria y te dicen, ay, es que eran muchas infecciones y me quitaron todos los dientes. Que a lo mejor si hubiera el DMI a los 50 años, 60 Exacto. años, se pueden prevenir esas infecciones y que no le quitan todos los dientes, ¿no? Gracias, Marce. ¿Alguien más? Yo creo que eso estaría muy bien porque a veces, así como con muchas enfermedades que solamente cuando nos hospitalizamos nos damos cuenta que tenemos que aprender, yo creo que a lo mejor como que empezando teniendo una valoración dental, se nos puede aprender un poco así como con los grave, de que como ya nos llamaban la atención una vez, ya nos mencionaban algo de que hay un problema con los dientes, a partir de ahí quizás puede haber un mejor manejo, es decir, de los 50 años, evitando situaciones. Y pues, todo el efecto que tiene después. Pues es muy interesante la relación clínica que hay entre una mala higiene dental o ausencia de pesos dentales con síndromes geriátricos. Y me gustó el enfoque que se le dio como que a eso, ¿no? O sea, esa relación clínica que hay entre el desarrollo de ciertas patologías o una mala, o sea, una mala vejez, y sobre todo con ciertas cosas como por ejemplo la fragilidad, la sarcopenia, o Que ahorita les presento esa página. Sí. y el deterioro cognitivo, o sea, que realmente, por lo menos de mi parte, pues yo no pensé que había una relación directa entre ausencia de juicios dentales y deterioro cognitivo, fragilidad o ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que valdría la pena checarlo y poder explorar ese tipo de estas cuestiones en los pacientes, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. Ahora sí mi pregunta. Cierto. Para los semis, Ah, ¿cuál es la técnica de cepillado de dientes correcta? aparte también tiene que ver el tipo de cepillo. Es que sí lo investigué, de verdad. El tipo de cepillo que utilizamos y el tipo de cerdas que utilizamos, si el cepillo es eléctrico o no. También el tipo de hilo dental que utilicemos. Hay unos hilos dentales que son más fáciles de utilizar que otros. Ya te la pusiste más difícil. Ay. A ver, la doctora Monte, de heterostomía, creo que es un tema. Ah, la cestostomía, sí. Y bueno, entonces la técnica, y luego ya nos dicen qué tipo de cerdas vamos a correr. Un movimiento rotatorio, o sea, debe ser un movimiento rotatorio y siempre como en las canciones te dicen de arriba abajo y de abajo hacia arriba. Nosotros serían los del frente, sino también las caras posteriores de los dientes y La por ahí. La cara interna, la cara la igual cara también. la lengua bien importante. Los cepillos más baratos tienen cerdas que son Se recomienda que sean cerdas suaves, porque de esa forma no causa recesión gingival, que es una de las cosas que valoramos. ¿Y cuántas cepilladas de arriba para abajo? Y de abajo para abajo. Hay un Yo le tiempo. puedo dar 3 y ya. A mí recientemente son de 15 a 20 movimientos. Lo ideal es que sean de 15 a 20 movimientos de arriba hacia abajo y como que intentando, como hacia afuera. Un cepillo te abarca de 3 a 4 piezas Sí, dentales, ajá. entonces 15 a 20 movimientos, la mano aquí. Y luego le vas moviendo cara externa, o sea, la cara como, no sé cómo se llama esta. Sí, La cara de fuera, y la cara lingual también, y las muelitas en círculo. Y incluyendo también la muela del juicio, que muchas veces la pasamos desapercibida en los que sí tenemos muela del juicio. Y la parte de atrás que no se quede con comida. Ajá, eso, de ahí viene la importancia del hilo dental, porque utilizando el hilo dental también es más fácil sacar la placa bacteriana que está dentro de los dientes, bueno, entre los dientes, disculpen. De hecho, los cepillos más nuevos, los que son eléctricos, duran aproximadamente 2 minutos, porque se cree que 2 minutos en lo que duras cepillándote con ese tipo de cepillos es un cepillado eficiente. Y de hecho era una de las recomendaciones que nos dan para los pacientes con alguna dificultad física para cepillarse los dientes o para los pacientes con deterioro cognitivo.
Y otra cosa también es que a veces que hay que cambiar de cepillo dental. Ah, sí, sí. ¿Y ya cuánto están todos? Sí, o sea, no es que tiene un tiempo de vida de 3 o 4 meses, máximo. 3 meses. Ajá, y no tienes que tirar y cambiar, entonces también es. Y otra pregunta para los R1. ¿Qué tan seguido hay que ir con el dentista? Cada 6 meses. Para limpieza y revisión, ¿verdad? Y aparte de que nosotros tenemos que hacerlo, también tienen que hacerlo, decírselo a los pacientes. Ahora, a veces creemos que es muy caro y no sé qué. Hay muchos centros de salud que tienen unidad dental. O sea, los pacientes no tienen por qué pagar más por una buena higiene dental. Y generalmente están solos. Digo, no solos, ¿verdad? Pero no tienen todo el trabajo que deberían de tener porque la gente no va o vaya cuando está muy mal. ¿Verdad? Sí, que eso era lo que les decía precisamente de la importancia de detectar estos problemas cuando los podamos intervenir y tener un efecto sobre la calidad de vida del paciente. No es lo mismo cuando el paciente ya tiene resorción ósea súper severa a cuando le acaban de extraer algunas piezas y todavía podemos rehabilitar al paciente. Ok, hay una mano levantada en En el chat. el chat. Ay, mi papá. ¿Yo puedo participar, Carmen? O sea, como background, mi papá es dentista, mi papá es ortodoncista, o sea, de rehabilitación oral. Entonces, él ve personas mayores y pues básicamente les hace dientes nuevos. Pero No nomás está como tu papá. no, es un experto. A falta de otro experto. Que si yo puedo participar. Sí, papá, por favor. Ah, bueno, ya, mira, se recomienda que a los pacientes ancianos usen más el cepillo eléctrico que el cepillo manual. Sí, porque como ya no tienen el control de sus manos a veces los pacientes grandes, entonces se recomienda que se use un cepillo eléctrico, ya sea el que lo puede usar o lo puede ayudar el que le está ayudando o el que le está atendiendo, o a veces el mismo paciente, pero es más recomendable usar un cepillo eléctrico que cepillo manual. Otra cosa, sí hay un seguimiento de los cánceres orales en la Secretaría de Salud. Eso no, papá. Puede decir que es cáncer oral, no es cáncer dental, porque el cáncer oral abarca toda la boca y sí hay un seguimiento por parte de la Secretaría de Salud. Y también hay padecimientos de jóvenes y de ancianos también. Los padecimientos de jóvenes está más dado por la caries dental, por la misma alimentación, ¿no? de carbohidratos. Y en los pacientes adultos, la pérdida de dientes está dado más por la periodontitis. La periodontitis son los tejidos de soporte del diente. Y también está relacionado la periodontitis con las cardiopatías, porque a veces no dan un seguimiento y entonces todas las bacterias que se acumulan en la boca se van por el torrente sanguíneo y van a parar al corazón. Entonces eso es muy importante. Y entonces a veces no saben de qué, bueno, dicen que se murió por problemas del corazón, pero no saben dónde surgió el problema, pues eso es por la periodontitis, ¿sí? Y entonces, eso de cáncer oral está dado más por el hábito de fumar, no del alcoholismo, ¿sí? Entonces, eso para que se lo graben bien, ¿no? El cáncer oral está dado por el hábito de fumar, no tanto por el hábito de tomar, por el alcoholismo, ¿sí? Entonces, yo digo que siempre debe de haber una comunicación entre el médico y los dentistas. Acá en nuestra institución, pues siempre hay esa comunicación porque siempre tenemos un enlace con ellos, ¿verdad? Mi papá es de la Serena. Entonces, nada más quería comentar eso. Gracias. Gracias, papá. Dale.
Sí, doctor. Las prótesis dentales también se cepillan, se sacan. Sí, sí, Se ajá. cepillan, ¿verdad? Porque muchas veces ahí vas y digo, revisas, los pacientes están llenos de alimento, ¿verdad? Y pues muy importante. Sí, las que son removibles se cepillan. Y bueno, las que no son removibles, pues están ahí, pues se cepillan, ¿no? Y se cepilla la boca. Y la lengua también, por cierto. Y los cachetes y las encías. Los de la carriles. persona. Todo cuesta juego. Sí, luego, sí, por eso la importancia de ella. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, alguna pregunta. Gracias por tu participación, papá.